hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Santa Eucaristía que ofrecemos al terminar esta jornada. Nos congrega el segundo aniversario de Esther Judith Ramírez, la intención de sus hijos. Coloquemos en el altar a todos y cada uno de quienes durante este mes de noviembre siguen haciendo parte de nuestra vida porque los llevamos vivos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor, que nos congrega con alegría, amor y esperanza en el altar, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente la Santa Eucaristía y ofrecerla con amor por quienes se nos han adelantado hacia la eternidad, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, hoy que nos quieres mucho, tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y cada vez más conforme con la imagen de Cristo, presente ante todos su verdadero rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú, por qué desprecias a tu hermano? De hecho, todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pues está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos respondiendo: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos para que lo feliciten diciendo: he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo también que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirle: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. Palabra del Señor.
Pueden sentarse, por favor. Un saludo muy especial a la familia, a los hijos de Esther Judy Ramírez, quienes hoy están celebrando con nosotros acá en nuestra parroquia la alegría de el segundo aniversario de llevarla con entusiasmo en nuestro corazón. Permítanme saludar a Luz Restrepo, Araceli Pineda, Gloria Susel Pineda, Ana Correa, quien ora por el eterno descanso de Laura Correa, Juan Camilo, que está orando por todos los fieles difuntos, Fernando Campo por sus familiares que están en el cielo, Godiela Vázquez por todos sus familiares, Sofía Monsalve, Consuelo Ramírez, Elena Vázquez Yepes por sus padres y su hermana, Rubiela Vázquez por sus familiares fallecidos, especialmente sus padres, María Jiménez, Erika Zapata, Juan Camilo, Amanda, Diana Jaramillo, Esma Femazo, Manuela Yepes, Erika Tavares y todas las demás personitas que a través de el canal Nutave TV Don Matías viven este mes de noviembre las Eucaristías de una manera muy especial, recordando con amor y cariño a quienes se nos han adelantado hacia la eternidad. 2 ideitas para hoy. La primera: si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Qué significa esa frasecita? Que uno no es dueño de nada. Somos prestados. Somos prestados. Y que nosotros muchas veces, a veces no aprendemos a valorar lo que Dios nos presta. Y esa primera lectura que leímos hoy es el mejor significado bíblico para entender lo que no sabemos de memoria. Entender que lo que tenemos a nuestro lado es prestado. Pero lo más bonito de la lectura no es solamente decirnos que todo lo que tenemos es prestado, sino enseñarnos de qué le vamos a rendir cuentas a Dios. Y miren lo bonito que trae esa lectura. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú por qué desprecias a tu hermano? Todos comparecemos ante el tribunal de Dios. ¿De qué le vamos a rendir cuentas a Dios? ¿De lo bueno o de lo malo que hagamos? Piénselo. ¿De qué le vamos a rendir cuentas? El Evangelio nos presenta a un Jesús que quiere abrazar a los pecadores, pero resulta que cuando Él quiere abrazar a los pecadores encuentra unos fariseos que murmuraban. Murmurar es esto, juzgar y despreciar, ¿sí o no? Y Jesús, al ver que murmuraban porque Él le iba a hacer el bien a unos pecadores, empieza a contarles 2 parábolas. Nosotros en la vida no le vamos a rendir cuentas a Dios de lo bueno que hagamos. Dios nos creó para ser buenos, pero sí le vamos a rendir cuentas de lo malo que hacemos. Y eso malo que hacemos no es matar. Porque a veces muchos de nosotros creemos que el pecado más grave y lo más malo es matar. Miren, juzgar y despreciar, dice la primera lectura. Juzgar y despreciar. Y cuando nosotros juzgamos y despreciamos no hable de los de por fuera, piense en su familia. A veces esas 2 cositas las vivimos es dentro de la casa. Cuando nosotros juzgamos y despreciamos al que está en mi casa, mi mamá, mi papá, mi hermano. Miren, hoy en día la sociedad vive más esto dentro de la casa que por fuera. Porque la mayoría de los hogares de hoy no nos valoramos. Murmuramos del hermano, hablamos mal de la mamá, el esposo mal de la mujer y peleamos. Hoy en día las herencias, hoy en día miles de realidades de hogar, vivimos esto. Y no le vamos a rendir cuentas a Dios de esto. Y miren que no es el pecado más grave, pero que San Pablo nos lo pone hoy como una reflexión. ¿Y cuántos de nosotros sufrimos cuando se nos va alguien simple y llanamente por juzgar,
despreciar y murmurar. En vida lo vivimos, y en muerte mucho más. Porque en la mayoría de los hogares, cuando estamos vivos, murmuramos, despreciamos, juzgamos. Se nos muere ese ser querido y todavía mucho más. Y más si hay dinero o propiedades o bienes de por medio. O quizás si hay acciones, roscas, que a veces hay en muchos hogares. Y miren lo bonito de este texto para que lo reflexionemos hoy. ¿De qué le voy a rendir cuentas yo a Dios? De lo bueno que haga. Dios nos creó para ser buenos. Dios nos creó para vivir el amor. Dios nos creó para valorar lo que tenemos. Pero cuando yo murmuro, desprecio, juzgo, eso es lo que Dios me va a llamar y me va a decir: venga, ¿usted por qué lo estaba haciendo? Y el error más grande de nuestra sociedad hoy en día es que somos muy buenos para esto. Somos muy buenos para murmurar, para juzgar y para despreciar. Y no por fuera, dentro de nuestra propia casa. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Valore lo que tiene, disfrute lo que tiene. No olvide que lo que tenemos es prestado, y es prestado un ratico nomás. Y a veces no lo sabemos disfrutar. Disfrutemos lo que tenemos a nuestro lado y démosle gracias al Señor por todas las bendiciones que a través de nuestros seres queridos que están en el cielo y en nuestro corazón, Él nos ha regalado. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz nuestros fieles difuntos, familiares y amigos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermanos, familia y amigos, para que el segundo aniversario de Esther Judith Ramírez y la oración que hay en nuestro corazón por todas las personitas que han vivido a nuestro lado y hoy están en nuestro corazón, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios omnipotente y misericordioso, por la eficacia de este sacrificio, lava en la sangre de Cristo todas las faltas, debilidades y pecados de nuestros seres queridos, a quienes limpiaste en las aguas del bautismo. No ceses de purificarlos con la indulgencia de tu mutuo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces tu perdón e invitas a los pecadores a confiar en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, nos has reunido como una misma familia en el vínculo del amor, que nada lo podrá romper.
Y ahora, Señor, mientras nos ofreces este tiempo de gracia y reconciliación, de valorar al hermano, de querer a la familia, de disfrutar de cada uno de nuestros seres queridos, nos invitas a confiar plenamente en la gracia y en la luz de tu Espíritu. Por eso, Señor, llenos de admiración y agradecimiento, te cantamos con amor y alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana el cielo. Hosana, hosana, hosana el cielo. Hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires estos dones. Son los dones de tu pueblo. Derrama sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes en este santo sacrificio, y concédeles por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Guárdanos en comunión de fe y amor con el Santo Padre, nuestro obispo Elkin Fernando. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los santos, nuestros familiares y amigos, que en esta Eucaristía confiamos a tu infinita misericordia. Y entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos en nuevas criaturas, te cantaremos la acción de gracias de Cristo tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordando, como lo estamos haciendo todos los días de este mes, con amor y cariño y con esperanza, a nuestros seres queridos que están vivos en el corazón, oremos en esta tarde las palabras que Jesús nos enseñó. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de todo pecado y de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos que se aman y se quieren, démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Este es Jesucristo, el que nos invita hoy a no murmurar, despreciar ni juzgar. Seamos felices. A veces esas actitudes nos hacen tanto daño que no nos dejan disfrutar la vida ni disfrutar de lo que tenemos. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
mi abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y Madre, ama en mí, a vivir la religión. Y mi Padre me enseñó a tener temor de Dios. De mi Madre aprendí a vivir la religión. Por la noche al descansar, ella siempre me iba a hablar, me solía repetir: no te olvides de rezar. Dios es amor, ella decía, y en ese amor ella vivía. Era su mundo una oración. Dios quiere al hombre como amigo, en donde estés está conmigo. Jesús es todo corazón. Aunque el mundo se olvidó de tratar y hablar con Dios, aunque mi generación no haga caso de su voz, aunque el mundo se olvidó de tratar y hablar con Dios, sigo yo con la lección que mi madre me enseñó, y no olvido la lección que mi padre me dejó. Dios es amor, ella decía, y en ese amor ella vivía. Era su mundo una oración. Dios quiere al hombre como amigo, en donde estés está contigo. Jesús es todo corazón. Oremos. Escucha en tu bondad, Señor, nuestras súplicas, ahora que imploramos tu misericordia por tu hija Esther Judith Ramírez, quien hace 2 años la llamaste a gozar del lugar de la luz y de la paz, para que tenga parte en la asamblea de tus santos y siga viva en lo profundo de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Oíd, mortales piadosos, y ayudadlos a alcanzar, que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Ilumina, Señor, nuestra noche, concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en nuestros corazones, nuestras vidas y familias, y nos acompañe siempre, alegres de celebrar la Eucaristía por nuestros seres queridos que están en el cielo y en el corazón. Podemos ir en paz. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.